Finalizamos esta clase con el caso dinámico, es decir, una vez que entendimos que en el caso estático el objeto no logra moverse porque no logramos superar esos pegamentos moleculares y por lo tanto lo único que podemos hacer es calcular con el coeficiente de roce estático es la fuerza máxima que hay que hacer para moverlo. Una vez superada esa fuerza, el objeto comienza a moverse y como se ve acá en el esquema, esas irregularidades comienzan a romperse, obviamente, porque el objeto ha tomado velocidad, tiene una determinada velocidad, y por lo tanto nos vamos a encontrar con que el coeficiente de roce y la normal juegan la misma, digamos, cumplen la misma función que cumplían en el roce estático, pero esta vez ayudándonos a calcular lo que llamamos la fuerza de roce dinámica, que es cuando el objeto comienza a moverse. El coeficiente de roce dinámico va a tener otro valor distinto, pero la proporcionalidad o la dependencia con la normal va a ser la misma que antes. Bien, lo único que va a cambiar es que en la tabla ustedes tienen que buscar, en vez del coeficiente de roce estático, el coeficiente de roce dinámico necesario. Bien, y también van a ver, básicamente, que esa fuerza de roce dinámica se mantiene constante en módulo, durante su módulo, independientemente de la velocidad que tenga el objeto y del tipo de movimiento que sea. Es decir, que sin importar cómo se mueva, mientras estemos seguros de que las dos superficies están moviendo, esta fuerza de roce entre sólidos se mantiene constante. Por último, acá tenemos la tabla completa, ¿sí?, con los dos coeficientes, el estático y el dinámico. Fíjense un detalle interesante, en todas las superficies, en todas, absolutamente en todas, se cumple que el coeficiente de roce dinámico es menor que el estático, exceptuando algunos casos, por ejemplo acero y teflón, donde son iguales, es decir, no hay variación, son iguales los dos coeficientes de roce, pero en el resto de los casos siempre el coeficiente dinámico es menor, y esa es una característica importante a tener en cuenta. Siempre vamos a notar entonces que la fuerza de roce estática máxima tiene un valor más grande que la fuerza de roce estática dinámica que obtenemos luego, cuando el objeto ya comienza a moverse. Para finalizar, les voy a dejar unas preguntitas, esta la vamos a llamar pregunta 1, y básicamente lo que quiero que me digan en el foro es en qué otros casos la fuerza de roce favorece nuestra vida cotidiana. Yo les di algunos casos en donde creo que la fuerza de roce ayuda y favorece a lo que queremos hacer, mientras que quedarían seguramente muchos otros casos por descubrir. Me gustaría que ustedes me cuenten algunos otros, que sepan. La pregunta 2 que les quiero hacer es, vimos recién que el mu dinámico es más chico que el mu estático y quisiera preguntarles por qué. ¿Por qué creen ustedes que se da que la fuerza de roce dinámica termina siendo menor o igual? ¿Por qué se da que siempre tiene esa característica? Que me construyan ustedes el propio modelo o la propia idea al respecto. Y por último, en la pregunta 3, ¿sí?, es la siguiente. Acá tenemos a esta chica que está empujando esta caja, y esta chica ejerce una fuerza sobre la caja muy particular, porque es una fuerza que en función del tiempo crece en todo momento. Fíjense, es una fuerza creciente, es decir, va pasando el tiempo, ella empezó ejerciendo fuerza cero en tiempo cero, pero a medida que pasan los segundos, esta fuerza se va incrementando cada vez más. Vamos a suponer que esta chica tiene una fuerza infinita y que puede llegar a esta recta, extenderla todo lo que nosotros querramos. La pregunta es ahora, si la fuerza que la chica aplicó creció en forma constante, ¿cómo se comporta la fuerza de roce a lo largo de todo este proceso? Es decir, quiero que me digan cómo la fuerza de roce se va a ver comportado tanto en el caso estático como en el dinámico a medida que el tiempo va transcurriendo con esta fuerza aplicada variable. Bueno, espero que puedan responderme estas preguntas en el foro y seguiremos el miércoles con alguna otra clase más sobre estos temas. Me despido y buen fin de semana.